Viajamos al norte de la provincia de Palencia, a la raya entre Burgos y Cantabria, al límite oriental de la histórica comarca de la Lora Palentina. Allí, donde la meseta y las montañas cántabras se abrazan, casi 2.493 hectáreas forman parte de Cobalagua, oficialmente conocido como el Paisaje Protegido de Cobalagua. Este lugar es el resultado de una receta elaborada durante más de 90 millones de años por la naturaleza. Lo que hoy es un páramo de casi 1.200 hectáreas, en aquel tiempo pretérito era el fondo de un mar en el que crecían los corales. Aquí, el agua ha excavado bajo la superficie caliza cientos de metros de galerías que hoy son espectaculares cuevas subterráneas, que con sus luces y sombras juegan con la imaginación de quienes se adentran en ellas. Los precipicios de cientos de metros de caída son los centinelas que vigilan la linde entre los reinos del Ebro y del Duero, territorios en los que el ser humano ha dejado su huella en forma de construcciones que le permitían sobrevivir a la crudeza de la naturaleza y a través de extraños monumentos que nadie sabe descifrar. Hasta aquí, el lado hostil de un territorio donde el viento nunca deja de soplar y en el que solamente algunos arbustos son capaces de echar raíces en un suelo aparentemente yermo y pedregoso. La otra cara de Cobalagua es la de los rincones llenos de vitalidad, la de las paletas de colores, la de los lugares donde cada primavera la vida brota con los primeros rayos de sol. Cobalagua es un mirador hecho por la naturaleza para la naturaleza. Ha sido ella la que se ha encargado de construir balcones sobre profundos e inmensos valles que alcanzan hasta donde la vista llega. También ha tapizado con avellanos, robles y hayas los confines del monumento natural, donde densos bosques brotaron hace cientos de años al abrigo de altos y abruptos paredones. Pero es aquí, en Cobalagua, donde la naturaleza sigue con su obra creadora, sorprendiendo con ríos que emergen de las entrañas de la tierra como por arte de magia. Construyendo edificios fraguados a base de agua y paciencia, haciendo que la vida avance, lenta pero imparable. Cobalagua, el paisaje protegido. Cobalagua, el monumento natural. El páramo de la Lora de Valdivia. Lo que se ve y lo que no se ve. Bienvenidos. Cobalagua es uno de los espacios naturales de Castilla y León más pequeños. En total, su superficie abarca casi 2.500 hectáreas, para ser más exactos, 2.493. Dicho de otra manera, el territorio que hoy exploramos es una cuarta parte de la extensión de la ciudad de Palencia. Puede sonar a poco, pero aquí hay mucho que ver. Para comprender el entorno en el que nos encontramos y lo especial del mismo, la primera parada se sitúa en su frontera noreste, en el conocido como Mirador de Valcavado. Es el punto donde la estepa del páramo de la Lora se corta abruptamente y crea un precipicio que alcanza los 400 metros de profundidad. Bienvenidos al Monumento Natural Cobalagua. Estamos ahora mismo en el norte de la provincia de Palencia,
justo prácticamente en el límite entre las provincias de Palencia, Burgos y la Comunidad Cántabra. El Espacio Natural Cobalagua se declaró en el año 2019 y es un monumento natural que incluye más o menos 2.200 hectáreas, una estribación de la cordillera cantábrica. La cordillera cantábrica, en la parte sur, que es donde está la montaña palentina, tendríamos las últimas cumbres, que son cumbres de más de 2.000 metros, 2.500 metros, y ya según nos vamos acercando hacia el este, en las provincias de Palencia y Burgos, la cordillera decae y tenemos este tipo de mesetas, que es la comarca de la Lora. Este sería también un extremo de la comarca de la Lora. Y es una gran meseta de forma casi circular, poblado por tomillares, por praderas, por una vegetación muy rara, muy pobre, y está rodeado por bosques pues, muy interesantes. En este caso tenemos aquí un hayedo, en el Valle de Cobalagua sería un robledal con quejigos y hayas también y otras especies mezcladas. A pesar de la aridez aparente de este páramo, el Monumento Natural de Cobalagua reúne muchos valores. Reúne valores geológicos, pero también otros valores naturales, en particular fauna y flora. En estos páramos rocosos y los cortados que bordean el monumento tiene una vegetación muy interesante propia de las rocas, que es vegetación casmofítica, y también una fauna de mucho interés. En el norte del monumento natural tenemos un cortado muy profundo, el cortado de Valcabao o de Peñaedo, que es donde está el mirador de Valcabao, que es donde estamos, y es un cortado muy profundo que separa tanto la provincia de Palencia prácticamente con Cantabria, y por otro lado la cuenca del Duero con la cuenca del Ebro. El Valle del Ebro ha ido excavando este valle tan profundo de forma que la cuenca del Duero ha quedado muy elevada en relación con el Valle del Ebro. En concreto ahora estamos a 1.200 metros y el fondo del valle está 500 metros más abajo. Y por eso estamos viendo este paisaje tan espectacular que sería el Valle de Valderredible. Todos estos cortados que vemos a la derecha es el límite de la Comunidad de Castilla y León, el límite de las provincias de Palencia y Burgos, y en la parte baja estaríamos viendo pueblos cántabros de ese Valle de Valderredible y algún pueblo palentino, porque aquí hay pueblos como Vascones de Ebro que están ya en esta cuenca del Ebro, aunque siguen perteneciendo a Palencia y que están completamente rodeados por otras provincias. El monumento natural tiene 12 kilómetros de senderos que unen sus principales puntos de interés, como la cueva, el Cantoito, el Pozo de Lobos, la cascada de Cobalagua. En total son 12 kilómetros. Una persona podría caminar desde Revilla de Pomar y recorrer todo el monumento, que es una visita que puede llevar medio día, quizá un poquito más, se puede parar a tomar un bocadillo en alguna zona recreativa. Hay otra opción que es más sencilla, porque hay 3 aparcamientos, entonces es ir dejando el coche en cada aparcamiento y a partir de cada uno hacer un pequeño recorrido. El Monumento Natural de Cobalagua, en un espacio muy pequeño, concentra muchos valores, de forma que es una visita muy interesante y muy bonita a nivel familiar o a nivel de grupos o para venir con amigos. Yermo, plano, casi infinito. El páramo de la Lora de Valdivia es una extensión llana de terreno que ha sido modelada, o mejor dicho, pulida, por la acción del agua y del viento, y no solamente en su superficie, también bajo este suelo. A medio camino entre el mirador de Valcabado y la localidad de Revilla de Pomar está la entrada al mundo subterráneo de la Cueva de los Franceses. Unas galerías con más de medio kilómetro de recorrido que fueron modeladas durante millones de años por la acción del agua. Bienvenidos a la Cueva de los Franceses. Estamos en un espacio natural que está protegido, está incluido en el Geoparque Mundial de las Loras, que fue considerado así por la UNESCO en el 2017. Exactamente estamos en el páramo de la Lora de Valdivia y la cueva comenzó a formarse hace ya 6 millones de años. El protagonismo lo tuvo un río, que es el río Ibia, y es el que da nombre a esta Lora, Lora de Valdivia. Circulaba por encima del techo de la cueva y tuvo lugar una fractura, lo que es una diaclasa, una grieta longitudinal,
que pues, recorrió lo que es en la actualidad la longitud de la Cueva de los Franceses, que son 500 metros. A través de esa fractura, el río Ibia lo que hizo fue comenzar a filtrarse y conseguir ir desgastando la roca caliza, ir abriendo el hueco a lo largo del tiempo. Queda un resto de esa primera fisura, de esa vía clasa. Si miramos al techo, aquí en esta sala, que la llamamos la sala de la catedral por su altura, veremos ese resto, esa grieta a lo largo de este trayecto. Y es más, a ambos lados, aquí en esta zona, vemos lo que es parte del cañón del río Ibia. Hay unas marcas que nos van diciendo por dónde iba su cauce a medida que se iba filtrando. El río Ibia en la actualidad es un río subterráneo y tiene su surgencia en la cascada de Cobalagua. En la parte superior de la cascada hay una cueva y ahí sale al exterior y abastece de agua a la cascada de Cobalagua. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado, porque todas estas formaciones, todas estas creaciones espectaculares que vais a ver, se han formado a lo largo de mucho tiempo. Han pasado cientos, miles, cientos de miles de años. Algo natural, hecho simplemente por el agua y por el carbonato cálcico de la roca caliza. El espacio natural de Cobalagua supone un viaje a través de la historia de la geología. Hace 90 millones de años, el páramo estaba cubierto por las aguas de un mar cálido en el que cientos de especies vivían. Un río, hace 6 millones de años, un río que ahora no se ve, horadó las entrañas de la Tierra. Y hace más de 4.000 años, por algún motivo que hoy en día se desconoce, el ser humano decidió dejar extrañas señales sobre el terreno aprovechando la roca. Este es uno de esos enigmáticos monumentos, el menhir de Cantoito, una roca de más de 3 metros de altura, hincada en la tierra y visible desde varios cientos de metros a la redonda. Si viéramos una imagen, una foto aérea o sobrevoláramos este páramo, podríamos ver que está repleto de pequeñas hondonadas. En realidad estas son estas morfologías redondeadas que podemos observar desde arriba, o como te digo, en una foto aérea, se llaman dolinas. Son morfologías asociadas al paisaje calizo, al paisaje kárstico. Podemos tener diferentes tipos de dolinas, dolinas que se forman, esas formas redondeadas, porque debajo había una cueva y ha habido un colapso, se llaman dolinas de hundimiento, pero también hay dolinas de disolución. La propia agua va disolviendo poco a poco la roca caliza y poco a poco va horadando y creando esas morfologías redondeadas de las dolinas. Estamos en uno de los campos de dolinas, hay un montón de ellas, uno de los campos de dolinas más importantes de la península ibérica. Y dentro de todos los recursos que estamos viendo en ella, una de las cosas más importantes que podemos conocer es el este monumento, por decirlo de alguna manera, es Cantoito. Como veis, una estructura impresionante, está datada hace 2500 años antes de Cristo, con lo cual pues es un elemento, como podéis ver, que destaca sobre todo este paisaje. Es importante también porque es uno de los elementos, junto con otros muchos que hay en el territorio del megalitismo, que da un valor especial también a la zona. En todas estas partes altas de las loras podemos encontrar dólmenes, menhires, bueno, todos estos elementos megalíticos que nos están hablando de una historia antigua en la que tenemos hoy además la suerte de también tener las ovejas. Las ovejas existen ahora, pero también existieron hace miles de años, y los grandes estudios de estos elementos nos están hablando de momentos de la historia de pastores que hacían transhumancia a lo largo de las diferentes épocas de la historia. El territorio que nos encontramos nos habla de una historia antigua, de hace bastantes miles de años, pero todavía nos habla de una historia aún más antigua. Tenéis que daros cuenta que estamos pisando un suelo que tiene 90 millones de años. Es decir, si hubiéramos venido aquí hace 90 millones de años, en realidad no estaríamos pisando esto, estaríamos pisando el fondo de un océano. Y eso lo sabemos gracias a que cuando caminamos por este suelo de este páramo de la Lora de Valdivia, nos encontramos pues, fósiles como este que tenemos aquí.
que es un rudista, es un bivalvo en realidad, tenía aquí una tapaderita y por aquí le salía el bichín, y hacía construcciones arrecifales como los corales. De hecho, convivió en alguna época con corales, y gracias a ellos podemos saber mucha información del tipo de qué clima había hace 90 millones de años, y con esto también nos da pie a pensar que si estos animales, estas especies vivieron en aquella época y ahora nos encontramos estos fósiles, nos da también pistas de qué cosas ocurrirán a lo mejor en el futuro. Estamos recorriendo a lo largo del día de hoy el Monumento Natural de Cobalagua, que es uno de los espacios naturales, uno de los monumentos naturales protegidos que hay dentro del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras. Y todos estos valores que estamos contándoos hoy pues forman parte también de los valores propios del Geoparque: patrimonio geológico, patrimonio natural y patrimonio cultural, que son los tres tipos de patrimonio, y también intangible, gracias a lo que podemos además observar hoy a nuestras espaldas, que son todo lo que sostiene en realidad todas las patas que arman un geoparque. El Geoparque de Las Loras se encuentra al norte de las provincias de Burgos y Palencia y tiene una extensión de unos 1000 kilómetros cuadrados. Ocupa todo el municipio de Aguilar, llega hasta Urbaneja del Castillo, por la parte este la zona de Sedano, Montorio, y recogemos de nuevo por toda la parte norte de Villadiego, Sotresgudo, hasta Aguilar del Campo de nuevo. Como podéis ver, estamos viendo un paisaje que dices tú, bueno, esto es casi como una estepa siberiana, ¿no? De hecho es un paisaje subestepario, sin embargo a la vez son paisajes de grandes contrastes. El geoparque es lo que tiene, paisajes de grandes contrastes, zonas llanas, parameras, que a veces son áridas, ventosas, como podéis también ver hoy por el pelo que se nos lleva el viento, pero luego de repente te metes en un valle y tienes ahí grandes bosques que te acogen y que te arropan, como el hayedo que podemos ver aquí en la Lora de Valdivia. El Geoparque de Las Loras tiene una extensión de más de 95.000 hectáreas. Abarca lugares tan aparentemente diferentes como el Laberinto de las Tuerces, la cascada de Orbaneja del Castillo o las hoces del Alto Ebro y Rudrón. El paisaje protegido de Cobalagua supone apenas un 2% de ese gran espacio natural. Continuamos la ruta que hace más de 4.000 años siguieron los primeros trashumantes. Quizá ellos utilizaban los grandes menires para orientarse. A nosotros nos basta conseguir Antonio, que nos sitúa sobre otro mirador natural, este en el límite este del espacio, exactamente sobre la línea imaginaria que separa Castilla y León y Cantabria, un lugar que antaño era el campo de batalla entre lo humano y lo salvaje. Uno de los puntos de interés en la ruta que recorre el Monumento Natural Cobalagua es el Pozo de Lobos, que es el punto en el que ahora mismo estamos. El Pozo de Lobos es una construcción ancestral que se utilizaba para controlar la población lobera de todo el valle. Son dos tapias de piedra que convergen en un gran pozo. El pozo tiene como 5 metros de diámetro. Las tapias miden más de 300 metros entre las dos. Son tapias muy potentes, con mampostería de piedra de casi 1 metro de anchura, podían llegar a medir más de 2 metros, y son tapias que convergen en ese pozo. Era una trampa para cazar lobos. Los vecinos de todos estos pueblos, vecinos de Valderredible, de Cantabria, y vecinos de Palencia, de Pomar, Revilla, Lech y de Respenda de Aguilar, el día que acordaban, que era periódicamente, pues podía ser un sábado, normalmente era en otoño e invierno, convocaban a correr al lobo. Entonces salían de todos los pueblos a la vez, haciendo ruido y convergiendo en este punto, de manera que los lobos, desde zonas muy amplias del valle, estamos hablando de 20.000 hectáreas, territorios muy amplios, los iban echando contra los riscos que bordean Monte Aedo. Monte Aedo está todo bordeado de riscos, con lo cual el lobo no puede subir, y el lobo se iba acomodando, se iba acercando a la peña, y al final se veía encajonado entre estos dos grandes muros. Los muros tenían unas casetas que se llamaban cabriteras, donde se refugiaban algunos cazadores, de forma que cuando los lobos rebasaban ya y entraban entre las tapias, no les dejaban salir para atrás y les obligaban a avanzar hacia la última salida que veían con luz, que era justo la trampa, y finalmente caían al pozo.
Su mantenimiento no era barato, el mantenimiento lo hacían entre todos los pueblos de la comarca. Hay unas ordenanzas que se conservan de 1695 que regulan cómo se cazaba y cómo se conservaba el pozo. La conservación de las tapias correspondía a las provincias cántabra y palentina. La tapia superior, que es esta más próxima, la conservaban los pueblos palentinos, y además otros pequeños pasos que hay donde estos riscos decaen y donde existe posibilidad de que el lobo suba el páramo, también los conservaban los palentinos. Además, sobre las tapias ponían empalizadas para todavía dificultar más el que los lobos pudieran huir. En esta zona el hombre ha manejado la piedra de siempre. Prácticamente todas las construcciones y todos los restos que tenemos de interés etnográfico son construcciones de piedra, y en el páramo ya habéis visto que es una zona muy yerma, muy despejada. Claro, es un páramo muy elevado, estamos a 1200 metros, y es un páramo que no tiene abrigo. El viento sopla siempre. Hay viento del norte, que es el más fuerte, el que llaman cierto aquí, el más frío. Hay viento del sur, hay todo tipo de vientos. Entonces, ¿qué es lo que hacían los pastores? Eran sobre todo pastores de ovino que estaban aquí con las ovejas, había más de 2000 ovejas pasando este páramo. Lo que hacían es abrigarse construyendo tapias. Entonces, la tapia la construían pues igual de este a oeste para protegerse del viento norte, pero cuando soplaba el viento del este pues tenían que hacer otra tapia, y al final se construyeron por todo el páramo infinidad de caseritos, que como se conoce aquí, casitos o caseritos, que son construcciones de piedra cuyo objeto es básicamente proteger a los pastores del viento. Son abrigos muy toscos, pero son muy curiosos, muy interesantes. Además de naturaleza, existe el componente etnográfico. A mí realmente lo que más me gusta posiblemente es el Pozo de Lobos, que es la construcción más singular dentro del monumento. La del lobo y el hombre no ha sido la única batalla librada en este punto estratégico. La Guerra Civil o la Guerra de la Independencia encontraron sobre el páramo de la Lora de Valdivia el escenario de alguna de las más cruentas batallas. A 21 metros de profundidad, en la cueva de los franceses, hace no mucho tiempo aparecieron las huellas de aquellos enfrentamientos. Este lugar es un lugar especial dentro de la cueva, por dos motivos. Porque aquí se encuentra la entrada natural de la cueva. Si miramos hacia arriba, vamos a ver que hay un agujero y que entra luz natural, entra luz de la calle, ¿no? Es lo que se conoce como sima o chimenea kárstica. La única manera de acceder a este lugar era a través de esta sima. Y la gente de la zona pues lo hacía descolgándose con cuerdas. Esta sala es interesante también por otro motivo, que es que dio lugar al nombre de la cueva. La cueva de los franceses se llama así por lo que sucedió. Se remonta la historia a la Guerra de la Independencia. En este páramo tuvieron lugar enfrentamientos de los húsares cántabros y las tropas napoleónicas. Las víctimas francesas fueron lanzadas por esta sima a modo de enterramiento natural. Eso fue a principios del siglo XIX, como os digo, y la cueva fue descubierta a finales del siglo XIX. Probablemente fue un pastor, ¿no? Eran las personas que más caminaban por este páramo. Para poder acceder y comprobar qué era exactamente lo que había aquí, ¿qué hicieron? Pues limpiaron la zona de acceso y en esa limpieza encontraron restos óseos humanos, junto con restos de botonaduras y hebillas de los uniformes franceses. Entonces, lógicamente, asociaron esos huesos a esa época y de ahí que la cueva se llame así, la cueva de los franceses.
estamos en el paisaje protegido de Cobalagua. Estamos en el norte de Palencia, en concreto en la frontera entre Castilla y León y Cantabria, un espacio natural con muchas caras. Ya hemos conocido la versión yerma y extrema del páramo de la Lora de Valdivia, uno de los mayores campos de dolinas de toda Europa. Un lugar que hace 90 millones de años fue el fondo de un mar y que hoy esconde en forma de menires trampas para lobos y refugios, las huellas del paso del ser humano por estas tierras. Otra de esas caras permanece escondida a 21 metros bajo la superficie. Es la Cueva de los Franceses, un complejo de galerías perforado por la fuerza del río Ibia y modelado por el agua que se filtra por las grietas de la superficie. Allí abajo espera Marian, una de las personas que mejor conocen cada uno de los recovecos de este mundo subterráneo. Las formaciones del interior de la cueva reciben el nombre de espeleotemas. En esta sala nos vamos a fijar en parte de los espeleotemas que nos vamos a encontrar a lo largo del recorrido. Es como un pequeño ejemplo. Se forman porque el agua se filtra, como he dicho antes, a través de las grietas que encuentra en el terreno y cae, bien por goteo, bien en forma de lámina o a chorro. Recoge de la roca caliza su principal componente, que es el carbonato cálcico. Una vez que lo recoge, luego lo deposita, lo sedimenta y va a dar lugar a una formación u otra. ¿Qué otras formaciones, además de estalactitas, estalagmitas y columnas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, nos podemos encontrar en la Cueva de los Franceses? Si ese agua que se ha filtrado cae en forma de gota, es cuando nos va a formar las estalactitas. Pero aquí nos vamos a fijar, por ejemplo, cuando el agua cae en forma de manto. Lo que hace es extenderse e ir cubriendo y tapando lo que encuentra a su paso. Ejemplo de manto o colada. ¿Veis estas zonas de aquí que son lisas? Es porque el agua ha caído en forma de lámina, va cubriendo y capa a capa va tapando lo que encuentra a su paso. Si nos fijamos aquí, en esta estructura, en este espeleotema, vemos que hay una parte de manto aquí, pero aún observamos que había por debajo. Pues este tipo de formaciones, con este aspecto, se les denomina medusas. Luego encontramos el tubo de órgano, que son pequeñas columnas que se suelen formar en la parte alta, tocando el techo. Por ejemplo, esto que veis por aquí, o en estas zonas de aquí, son el tubo de órgano. Nos encontramos las banderolas o cortinas, que son pliegues, una sucesión de pliegues. El agua lo que hace es deslizarse a lo largo de la superficie, en este caso a lo largo de la pared, y a medida que va pasando, lo que va dejando es un rastro de carbonato cálcico y poco a poco ese rastro se va ampliando y cada vez se van haciendo más grandes. Por ejemplo, un ejemplo de cortina lo tenemos aquí detrás. Con Marian avanzamos bajo tierra. Y en superficie es Pablo quien guía nuestra ruta. Hasta ahora, Cobalagua se nos ha presentado como un lugar en el que la piedra y el agua han marcado cada una de las hectáreas. Terreno inhóspito azotado por los vientos que apenas dejan asomar algunos matorrales. Pues bien, llega el momento de la explosión de vitalidad, la vida de las 92 hectáreas del hayedo de Valcavado, situado a los pies del mirador que nos dio la bienvenida a este lugar. Casi 200 metros por debajo de aquel balcón al valle de Valderredible se extiende un frondoso bosque en el que la vida comienza a brotar con los primeros rayos del sol del año. En este tramo la senda discurre por el interior del hayedo de Valcavado. El hayedo de Valcavado es un hayedo que se sitúa en la cara norte
del páramo, lindando con Cantabria. Es un hayedo muy cerrado, es un hayedo pues, que crece en monte bajo. A consecuencia de los aprovechamientos que tuvo tradicionalmente, las hayas rebrotan como pasa con los robles o las encinas. Este hayedo debió aprovecharse antiguamente pues, para producir leñas y por eso es un hayedo tan cerrado. A lo largo del sendero también veréis roble en este monte, también hay zonas con avellano y zonas pobladas con matorral espinoso. Estos recorridos se pueden enlazar o bien partiendo de Revilla, sería un recorrido ya largo de 12 kilómetros, sería un recorrido de una mañana o de 6-7 horas, pero también se pueden hacer partiendo de los aparcamientos. Entonces este recorrido por el hayedo de Alcabado, si salimos del aparcamiento del Mirador, es un recorrido relativamente corto y relativamente cómodo que en 1 hora y media, 2 horas se puede hacer, serán unos 4 kilómetros. Y esta parte también es muy bonita porque mezcla lo que es el tránsito por el interior del hayedo, que es muy sombrío, en verano es muy fresco, este paseo puede ser muy agradable, con zonas donde se abre la senda y se ve el valle de Valderredible con unas vistas espectaculares. En ese momento en el hayedo empiezan ya a verse flores, empiezan a verse hepáticas, empiezan a verse prímulas, porque en los hayedos nacen y florecen antes que en otros sitios, porque luego cuando se llene de hoja, aquí prácticamente la luz del sol no llega a entrar. Las hayas producen mucha hoja, son hojas que son horizontales, son hojas muy duras, hay muchos niveles de hojas a lo largo del árbol, de forma que absorben prácticamente toda la luz y la luz no llega al suelo. Eso hace que en el sotobosque del hayedo veamos muchas menos plantas, veamos menos matorral que en otras comunidades. Los bosques de Cobalagua también tienen una parte muy especial. Este hayedo es el hayedo más meridional prácticamente de la cordillera cantábrica. Hay hayas más al sur de aquí, hay hayas en el Ibérico, hay hayas en la cordillera central, pero en la cordillera cantábrica hay pocos hayedos que estén más al sur del punto en el que nos encontramos. Aquí el haya persiste porque estamos en una umbría, es una umbría muy húmeda, aquí aparecen fuentes que proceden del agua que se infiltra desde el páramo, y también es una zona con nieblas. Las nieblas facilitan el que el terreno esté más húmedo, el que haya precipitaciones horizontales que se llaman, que llega a verse llover dentro del hayedo simplemente por la presencia de niebla, y hacen que esta zona sea más fresca y que el haya esté más a gusto de lo que estaría en otras condiciones. Cobalagua es un espacio natural, es una zona natural. La orografía no es difícil, normalmente es fácil, pero siempre que se sale al monte hay que llevar calzado cómodo. En Cobalagua, aunque prácticamente todos los recorridos pues discurren por zonas cómodas, como estáis viendo aquí, hay zonas más pedregosas, hay resaltos y hay que ir calzado con botas. Cuando vas al monte siempre tienes que ir abrigado. En Cobalagua, en el páramo, sopla mucho viento, entonces está bien llevar un cortavientos, llevar un pequeño forro, un forro polar y un cortavientos encima, porque si no el recorrido por el páramo se puede hacer más desagradable. Entonces, aunque este es un espacio muy accesible, muy sencillo, estos recorridos son casi familiares, siempre conviene no ir solo y siempre conviene ir acompañado. Bueno, pues Cobalagua es un espacio muy especial, es una especie de guinda, es un complemento casi a todos los recursos que hay en la comarca. Igual que en Las Tuerces, el modeado es epígeo, es un modeado muy vistoso. En Cobalagua es algo un poquito más escondido, es modeado hipógeo, son cuevas, son cosas que no se ven, y grandes páramos con un paisaje pues que realmente es muy singular y me parece muy bonito. Finalizamos la ruta preparada por Pablo y regresamos al interior de la cueva de los franceses para poner también el punto y final a nuestra incursión por un lugar que cada año visitan cerca de 19.000 personas. Después de atravesar los bosques de espeleotemas, aparecemos en la sala más grande del complejo. Una inmensa galería en la que sentirse pequeño bajo el peso de la roca que cuelga sobre nuestras cabezas es inevitable. Esta sala es la sala más amplia de toda la cueva. Estos últimos 100 metros es la última ampliación de la cueva, se abrió al público en el 2010. En la parte de abajo nos separan 21 metros del exterior. Este tamaño se ha adquirido debido a los desprendimientos, ¿no?
La roca caliza es una roca sedimentaria, se va formando en capas o estratos y esas capas van cayendo debido a diferentes causas. Vemos que a este lado está totalmente hueco, sin embargo a este otro lado todavía aún permanece en pie, parte de él, debido al tamaño de las columnas que funcionan como si fueran pues pilares, están sujetando techo y suelo. También observamos estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas son las que se forman del techo hacia abajo y la estalagmita se forma de abajo arriba. Llega un momento que con el tiempo pues lo que hacen es unirse y dan lugar a una columna. Si tenemos en cuenta que una estalactita crece a razón de 1 centímetro cúbico cada 100 años, el que esto haya llegado a formarse nos da una idea del tiempo que ha tenido que transcurrir, cuántos daditos de parchís, que es más o menos 1 centímetro cúbico, nos entrarían en estas formaciones. Pero que la cueva no termina aquí, aún continúa por este lado, por esta zona de por aquí hacia el fondo. Hay 40 metros más de cueva. Poco después del descubrimiento de la cueva de los franceses, hubo una persona en 1904 que fue el primer promotor de este lugar, ¿no?, que intentó dar a conocer la cueva de los franceses fuera del entorno rural, que fue don Luciano Huidobro, que era catedrático y religioso, que descendía de un pueblo próximo aquí, que es Puente Toma. Trabajar en un entorno como este es un privilegio, porque permanezco continuamente en contacto con la naturaleza, me hace respetar aún más la naturaleza, al ver su trabajo, permanentemente en contacto con sonidos como es el goteo del agua. Por otro lado, en otras olas es el silencio, y cada vez que miro a un lado o a otro me parece todo tan majestuoso dentro de la simplicidad que me sobrecoge. La cueva de los franceses supone un trabajo de orfebrería hecho en piedra. Su autor principal fue el río Ibia, que parece haber desaparecido tras firmar su gran obra en forma de estalactitas y estalagmitas. ¿Dónde está ahora? ¿Queda algo de aquella corriente de agua que labró este lugar hace 6 millones de años? La respuesta está al final del valle de Cobalagua. Allí, escondido entre la frondosidad de hayas y quejigos y protegido por escarpados cantiles, está el monumento natural de Cobalagua, uno de los lugares más frágiles, sensibles y sofisticados jamás creados por la naturaleza. La surgencia de agua, la cascada y el edificio tobáceo que la corriente ha creado a su paso ocupan menos de media hectárea, pero a pesar del reducido tamaño, aquí se concentra toda la esencia de Cobalagua, el ser y el estar de todo el espacio protegido. Nos encontramos ahora mismo en Cobalagua, en la cascada de Cobalagua, que es uno de los puntos emblemáticos del espacio natural y seguramente también sea uno de los lugares más visitados de este espacio. Este podría considerarse el nacimiento del río Ibia, producto de la recogida de agua de lluvia de todo el plato, de toda la plataforma del espacio natural de la Lora de Valdivia, que es la que tenemos aquí arriba. Para llegar hasta aquí se llega desde el pueblo de Pomar de Valdivia, Revilla de Pomar, y desde Revilla de Pomar hasta aquí pues son 10 minutos. En un paseo muy bonito de unos 5 minutos desde el aparcamiento hasta aquí podemos encontrar este magnífico espacio. Una de las características que tiene este espacio es que tiene diferentes lugares de interés y están todos muy cerca, muy próximos. De tal manera que estamos a escasos 4 minutos en coche de la cueva de los franceses, del Menhir de Cantoito o del Mirador de Valcavado, que está todo muy concentrado.
La cascada de Cobalagua en realidad es una surgencia kárstica. Todo el espacio natural es una especie de gran plato. Es un gran plato que recoge las aguas de lluvia, las concentra en determinados lugares, en determinadas cavidades, y cuando este agua encuentra una salida a la superficie, se forman cascadas como la que vemos aquí. Este tipo de cascadas están más o menos activas en función de la época de lluvias. Cuando el acuífero sube de nivel, encuentra la salida en este espacio. Lo que ocurre es que precisamente cuando deja de llover, este nivel freático va bajando y no encuentra o no tiene esa salida en lugares como la cueva que tenemos aquí detrás. Por tanto, el régimen hídrico depende mucho de la época de lluvias. Tiene una particularidad muy interesante, y es que este agua que tiene la salida en la cueva del agua que está ahí arriba, está cargada de carbonato cálcico. Este carbonato cálcico, cuando sale a la superficie, de alguna manera, molécula a molécula, se queda impregnado en la vegetación que vemos, que coloniza, que está constantemente colonizando este espacio. Y lo sorprendente de este espacio, en realidad, es que, tal y como estamos hablando ahora mismo, poco a poco, esta cascada está formando una roca, ¿no? Se está formando esta toba que tenemos aquí, y que a medida que va pasando el agua, poco a poco va creciendo, como ese carbonato cálcico, como os decía, se queda impregnado en las raíces, en las hojas. Es un proceso geológico activo que está constantemente desarrollándose en este lugar. Cobalagua no es un espacio de primeras impresiones. Merece ser conocido en toda su extensión. Desde la planicie de un páramo salpicado de dolinas y de historia, hasta las tenebrosas y oscuras profundidades de una de las maravillas de la naturaleza. Desde los altos miradores que buscan horizontes infinitos colgados a cientos de metros, hasta los profundos bosques en los que comienza a brotar la vida y que pronto serán casi impenetrables. Desde las tierras áridas azotadas por vientos de toda clase y condición, hasta cascadas que brotan del corazón de la tierra para esculpir paisajes que cambian a cada momento. Todo esto es Cobalagua.